Continuamos con el ejercicio 1.2.4 de esta guía de física del TEC de Monterrey para examen de ubicación. Un conejo que intenta escapar de un zorro corre hacia el norte por 8 metros, se lanza al noroeste por 1 metro, luego cae 1 metro por un hoyo en su madriguera. ¿Cuál es la magnitud del desplazamiento neto del conejo? O sea, ¿cuál fue la distancia, digamos, desde el origen hasta el hoyo, ¿verdad? De donde empezó su movimiento hasta el hoyo se llama desplazamiento. Bueno, tenemos aquí tres dimensiones. Hacia el norte corre por 8 metros, sería esto, 8 metros hacia el norte. Luego se lanza al noroeste, norte, sur, este, oeste. De aquí se lanza hacia acá por 1 metro. Se recorre una distancia de 1 metro y luego cae 1 metro en un hoyo de su madriguera. Digamos que el hoyo no es ni Y ni es X, es otra dimensión, ¿verdad? Porque hay que sumarle esa distancia del hoyo, que sería como un plano Z, digamos. Entonces haría esto y aquí sería el hoyo. Entonces me están pidiendo la distancia que hay desde aquí, donde empezó, hasta donde terminó en el hoyo. ¿Sí? Que es 1 metro. Hay que sumarle también eso. Entonces estamos hablando de 3 dimensiones. Ahora necesitamos las 3 distancias, digamos, de las 3 dimensiones. Las 3 dimensiones X, Y y Z, para poder sacar el desplazamiento total. La única distancia que recorrió en X fue esta, que fue al noroeste. Se supone que es norte, sur, este, noroeste. Si tú pones una línea aquí, como el eje X, digamos, aquí, entonces el noroeste se encuentra a 45 grados, ¿sí? Porque es la mitad del norte y la mitad del oeste. Véanlo así, este que está aquí inclinado, son 45 grados, se supone que es la mitad de 90 grados. Entonces la única distancia que recorrió en X fue la distancia de aquí a aquí. Si tú formas un triángulo, ¿se acuerdan de lo que hemos estado viendo? Formas un triángulo para saber qué distancia recorrió en X y qué distancia recorrió en Y con este metro que está a 45 grados, descomposición de vectores. Entonces nosotros ya sabemos que para poder sacar la distancia en X o el vector en X de 1 metro, sacamos coseno del ángulo de 45 con respecto a X. Entonces para sacar X sería coseno de 45 grados, siempre para sacar X es coseno, acuérdense, tomando como referencia el ángulo de 45 que es con respecto a X, por el vector de distancia que es 1 metro, por 1 metro. Entonces aquí te daría cuál es la descomposición en X de este metro en X de aquí para acá. Entonces si multiplicamos coseno de 45 por 1, me da 0.707 metros. Quiere decir que este metro que está a 45 grados se descompone en 0.707 metros, que fue lo que se movió el conejo, digamos, en el eje X. Y para sacar la distancia de este metro en el eje Y, que formamos el triángulo, pues tú sabes que siempre para el eje Y es seno del ángulo, seno de 45 grados por 1. Y seno de 45 grados por 1, pues también me da 0.707 metros. Entonces aquí sería 0.707 metros también en Y. Entonces fíjate cómo descompusimos este vector de 1 metro en X, 0.707 metros, y en Y también. ¿Por qué dio lo mismo? Porque seno y coseno de 45 es lo mismo. Seno de 45 también sigue dando 0.707. Entonces es la única distancia en X. Esto está en Y, este 0.707 está en Y y este está en Z, sería otro, ¿verdad? Y este es el único X. Entonces, ¿cuál es la coordenada de este punto en X? De aquí a aquí, ¿cuánto mide? 0.707. Entonces era 0.707. Ahí está. ¿Qué coordenada tiene en Y? Pues ¿cuánto recorrió de aquí a aquí en Y? 8 metros y más ¿qué? ¿Cuánto de aquí a aquí? 0.707. Entonces vas a sumar los 8 metros de aquí a aquí más 0.707 metros, que sería el punto donde terminó el conejo en Y. Entonces, ¿sí me están entendiendo? Todo, si son
en dos dimensiones, pues hay que sacar cuántos se movió en X y en Y, y luego, o si son tres, como en este caso, en el caso del hoyo, X, Y y Z. Entonces en X se movió nada más 0.707, por eso le pongo en X. En Y va a ser 8 más 0.707, pues sería 8.707. Y en Z, pues es el 1 metro que cayó en el hoyo. Entonces este sería el vector, digamos, o la posición del punto final, de donde inició, donde terminó. ¿Cómo saco cuál es el desplazamiento de este vector? Pues la regla dice que hay que sacar raíz y elevar los 3 al cuadrado sumados. Entonces sería 0.707 al cuadrado más 8.707 al cuadrado más 1 al cuadrado, y le sacamos la raíz. Y siempre si tienes nada más un vector de X y Y, lo elevas al cuadrado sumado, sacas la raíz, teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y si tienes 3 es lo mismo. Entonces si aquí hacemos esa operación, 0.707 al cuadrado más 8.707 al cuadrado más 1 al cuadrado, me da 77.31. Entonces sería raíz de 77.31, que eso me da un resultado de 8.79 metros. Entonces esa sería la respuesta correcta, sería el desplazamiento que tuvo el conejo desde donde inició hasta donde terminó en su madriguera, ¿verdad? 8.79 metros. La respuesta pues sería 8.8 metros, que si es correcta es la que marca el TEC. Bueno, continuamos con el ejercicio 1.2.5. Dice, caminas 53 metros hacia el norte, luego giras 60 grados a tu derecha y caminas otros 45 metros. Determina la dirección de tu vector de desplazamiento. La dirección pues siempre es el ángulo, por eso las respuestas son puros ángulos, ¿verdad? Expresa tu respuesta como un ángulo con respecto, eso quiere decir relativo, al este. Muy bien, vamos a anotar los datos. Dice, camina 53 metros hacia el norte. Entonces ponemos aquí 53 metros hacia el norte. Ahí está, norte, sur, este, oeste. Luego gira 60 grados a tu derecha. Entonces vas a girar para acá, pero se supone que vas caminando en el eje Y. Entonces 60 grados es con respecto al eje Y, ¿verdad? 60 grados a la derecha. Ahí está, 60 grados a la derecha, pero se toma con respecto a Y. Vas caminando en el eje Y y vas al norte, ¿verdad? Y caminas otros 45 metros, o sea, quiere decir que esta línea o este vector es 45 metros. Ahí está. Giras y caminas 45 metros, o sea, quiere decir que esta línea mide 45 metros. Determina la dirección de tu vector de desplazamiento, o sea, que hay que sacar qué distancia hubo desde aquí hasta acá. Son dos dimensiones nada más, y al sacar la distancia, podemos sacar la distancia como ejercicio de práctica, y también puedes sacar tu ángulo con respecto al este. Mucho cuidado, dice con respecto al este. Entonces vamos a hacer el ejercicio completo, porque también les han estado pidiendo los desplazamientos. Entonces aquí, como son dos dimensiones, vamos a tener, digamos que una descomposición en nada más de este, que tiene un ángulo de 60. Si ponemos aquí la línea de división, tenemos un triángulo, pero para sacar la descomposición en X y en Y, ¿sí?, de este triángulo, necesitamos este ángulo. ¿Se acuerdan que siempre con respecto a X? Si de aquí a aquí mide 60, ¿cuánto mide este? Pues mide 30. Entonces siempre para sacar coseno para fx siempre necesitamos el ángulo con respecto a x. Si me agarran 60 tendría que cambiar, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a poner cuál sería la descomposición de este vector en x. Sería coseno del ángulo, que es 30 grados,
por el vector, que vale 45 metros. Entonces si multiplicamos coseno de 30 por 45, serían 38.97 metros, que sería la descomposición esta en X, ¿verdad? Estamos sacando cómo se descompone este vector en X y en Y, ¿verdad? En X y en Y. En X valdría 38.97 metros. Ahora, ¿cuánto vale en Y? Entonces sería seno del ángulo, seno de 30 grados por 45. Seno de 30 es 0.5, entre los más conocidos, por 45 serían 22.5 metros. ¿Sí? Entonces estamos sacando, esto valdría en X y esto en Y, este triángulo de aquí. Ahora acuérdate que necesitamos sacar un solo valor de X y un solo valor de Y para sacar qué posición tiene este punto aquí, final. Entonces en X, si te fijas, nada más en X fue esta descomposición, es lo que se movió en el eje X nada más, se fue hacia el eje Y y luego aquí descompusimos en X. Entonces en X, ¿qué distancia tiene? 38.97, ¿verdad? Nada más es el único valor. Y en Y, ¿qué tenemos, muchachos? Pues en Y tenemos estos 53 metros más esta descomposición en Y que nos dio 22.5. Entonces hay que sumar 53 metros más 22.5, que nos daría 75.5 metros. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos sacando las coordenadas. ¿Qué coordenada tiene este punto en X? Pues nada más se movió para acá, que es esta de aquí, ¿verdad? En X se movió 38.97, este vector, este punto tiene en X 38.97, ¿y cuánto tiene en Y con respecto a este? 53 más 22.5, que por eso le puse 75.5. ¿Qué podemos hacer ya con esto? Puedes sacar el desplazamiento. ¿Qué desplazamiento fue si te hubieran pedido de aquí hasta acá? Vamos a hacerlo como práctica. Acuérdate que siempre el desplazamiento es con Pitágoras, la raíz de 38.97 al cuadrado, que serían como las sumatorias en X, más las sumatorias en Y, que serían 75.5 al cuadrado. Eso ya lo hemos hecho varias veces. Entonces vamos a hacerlo. 38, si te lo hubieran pedido el desplazamiento, 97 al cuadrado más 75.5 al cuadrado, le sacamos la raíz y serían 84.96 metros, sería el desplazamiento que hubo desde aquí hasta acá, que te lo hubieran pedido, 84.96 metros. ¿Cómo saco el ángulo? O sea, el ángulo que me están pidiendo es el ángulo este. ¿A qué ángulo me quedé? Entonces, fíjate cómo te voy a explicar aquí. Te quedó nada más en X 38.97 y un solo valor en Y, que fue ¿cuánto? La resultante 75.5. Eso es lo que hacemos al estar haciendo todo este rollo para poder sacar nada más un valor en X y un valor en Y, que son estos dos al final. Se forma un triángulo y lo que te están pidiendo es el vector resultante, que sería este, así más o menos, ¿verdad? ¿Cuál sería o qué ángulo tendría este vector? Dice muy claro que con respecto al este, norte, sur, este, ¿sí? Norte, sur, este y oeste. Con respecto al este me están pidiendo cuál es el ángulo este de aquí. Si te hubiera dicho la pregunta con respecto al norte, te pedirían este de acá, mucho cuidado. Con respecto al norte, con respecto al este. ¿Cómo saco este ángulo? Pues este vale lo mismo que este, ¿verdad? 75.5, y este vale lo mismo que este. Entonces este ángulo, que tú le puedes poner cualquier letra, vamos a ponerle X, yo le puse ángulo X, lo puedes sacar con tangente, porque tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Entonces aquí le pondríamos tangente de X es igual a cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto, el que está enfrente? 75.5 entre cateto adyacente, el que está pegado a él, 38.97. Y al sacar la tangente de X, del ángulo X, si dividimos 75.5 entre 38.97, me da 1.937
Ese sería el valor de la tangente de x. ¿Cómo saco el ángulo? Acuérdate que las funciones trigonométricas, al pasar tangente para acá y que me quede despejada el ángulo x, las trigonométricas pasan como tangente a la menos 1 o seno a la menos 1, o si fuera coseno, coseno a la menos 1. Entonces aquí me va a quedar como resultado final que mi ángulo x que me están pidiendo con respecto al sería tangente a la menos 1 al pasarla al lado derecho de 1.937. Entonces tú le vas a poner shift a tu resultado, tangente, y ya tiene que dar resultado. Entonces el ángulo x, vamos a ponerlo acá, el ángulo x como resultado final mide 62.69 grados, que fue lo que me dio. Entonces si buscamos aquí en las respuestas, 63 grados al norte del este, ¿sí? Al norte del este, por eso está para acá, ¿verdad? Este es el este, ¿cuál es el norte? Para acá. Entonces sería 62.69, que sería la respuesta letra A, y aquí en su respuesta letra A. Muy bien. Entonces fíjense cómo pueden ser todos estos problemas nada más sacando la posición del punto. Saca cuánto vale en X, como si fueran coordenadas, ¿verdad? Cuánto vale en Y. Puedes sacar la distancia si te la pidieran, o el ángulo con esto que te expliqué aquí.